La Revolución Mexicana, el conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917, se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera los derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. La Revolución Mexicana redibujó a México hace poco más de un siglo. Pese a ser una cruenta lucha por el poder, también tuvo sus frutos positivos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos, pues fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial. Las demandas obreras y campesinas se recogieron por primera vez en el constitucionalismo mundial en la Constitución de 1917, afirma Patricia Galeana en La Revolución y los Revolucionarios, del Instituto Nacional de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En aquella época, la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones muy precarias. Las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran los derechos laborales básicos. Algunos grupos, como el de los hermanos Aquiles, Máximo, Carmen y Cerdán, al ser descubiertos en posesión de armas, se alzaron antes de la fecha pactada en Puebla. La muerte de los hermanos al enfrentarse con las fuerzas del gobierno los llevó a ser considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que motivó a otros a la insurrección. En los hechos no se dio un levantamiento coordinado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para derrocar a Díaz, pues para ese momento ya había 13 hechos de armas en diferentes estados, según el INEHRM. Pero en esta fecha ha sido considerada como hoy el inicio de la Revolución Mexicana. La Constitución Mexicana de 1917 es producto de ese movimiento. Los debates celebrados entre noviembre de 1916 y enero del siguiente año han sido decisivos para la transformación de México. Es considerada la primera constitución política social del mundo y juristas como Mario de la Cueva señalan que es fuente de un derecho nuevo que pretende restituir la dignidad de la persona humana. El nacimiento de nuestra Constitución inició formalmente el 19 de septiembre de 1916, con la convocatoria que emitió el primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, y concluyó con la proclamación de una nueva Constitución el 5 de febrero de 1917, con la insurrección de los artículos 3, 5, 27, 28 y 123. La Constitución de 1917 consagró un régimen que orientó sus esfuerzos hacia la educación, a la restricción de monopolios, al desarrollo de la libertad de trabajo, a la protección del campesino y de los trabajadores. Y esto fue gracias a las vibrantes participaciones de constituyentes como Heriberto Jara, Cabrioto, Mujica, Palavinzi o Héctor Victoria, entre otros más, que con su voz hicieron que se escuchara la voz de los mexicanos. Muchas gracias.